Bien, hermanos, vamos a lo más importante que hoy también venimos a hacer, aparte de adorar al Señor y de alabar. Vamos a abrir la palabra de Dios y quiero que me acompañen a a Juan, capítulo 20. El Evangelio de Juan, capítulo 20. Y vamos a ver hoy una tumba vacía. De Juan, capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. A partir del versículo 1 estoy leyendo, sí. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, este domingo que celebramos como cada domingo tu resurrección. Pero ahora, Señor, en este tiempo tan especial, queremos recordar, Señor, el momento ese glorioso y precioso en el cual con expectación, incredulidad, con gozo, con asombro, ocurrió ese hecho que marca la historia, y no solamente la historia de lo que prometiste a lo largo de toda tu vida terrenal y tu ministerio terrenal, sino que también es nuestra fe, Señor, es el fundamento y la base de nuestra fe, tu resurrección, porque hoy estás vivo, Señor, sigues vivo y has resucitado. Ayúdanos a entender tu palabra, a ir por cada versículo, Señor, y que tu Espíritu Santo nos hable. Señor, ábrenos a todos los que estamos acá, ábrenos el entendimiento para comprender tu palabra. Y Señor, que podamos salir renovados y que todo lo que aprendamos lo podamos poner en práctica en toda nuestra vida, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, nuestra historia comienza o empieza así. Ustedes tienen ahí y dice el primer día de la semana. O que el autor enfoca también su vista a la de sus lectores en la semana, en un día específico. Porque está marcando un día específico. El primer día de la semana ocurre lo que voy a relatar. El primer día de la semana, ya hay un punto específico, ya hay un tiempo específico. La semana tiene 7 días, nosotros sabemos eso. Acá también tenía 7 días, pero a su vez, o sin embargo, ninguno de los otros son mencionados como este en todo el Nuevo Testamento, como importante, el más importante, sino que este día, en el Nuevo Testamento no se habla de martes, de miércoles, de jueves, lo que se habla es de este hecho importante que ocurrió ese primer día de la semana, el día domingo. Entonces nosotros sabemos que el día o la semana tiene 7 días, pero este día era muy especial porque también habla de un tratamiento especial, y esto es que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y aún el mismo sábado no son mencionados con semejante brillo a la luz de lo que ocurrió este día. Todos los días de la semana son importantes para glorificar al Señor, pero la Escritura nos dice que este día específicamente ocurrió algo sin igual, como no ha pasado ningún otro día.
Y acá entonces tenemos este día especial. Y nosotros tenemos que honrar, y el pueblo cristiano honra a Cristo en este día. Por eso es tan importante el día del Señor. La semana terminaba el sábado, como dijimos, o séptimo día, y luego el primero, que es nuestro domingo, ya comienza la semana como si la vida del nuevo pacto, que fue mucho antes profetizada, se inicia con este solemne día. Es como que este es un día crucial en la historia de la iglesia. Este es un día muy importante en la historia de la iglesia. Y una lectura superficial del Nuevo Testamento va a mostrar que la vida, la visión y la esperanza de los creyentes es radicalmente transformada a partir de este día. Es transformada su vida, su visión, lo que ellos aún todavía les costaba creer. Es transformada a partir de este primer día de la semana. Porque ustedes se acuerdan que a partir de este día también ellos pueden ver que los días anteriores los discípulos se habían escandalizado con la muerte de Jesús. Lo que había sucedido los días pasados antes del domingo había sido un escándalo. Había muerto su maestro, había muerto aquel que los había acompañado. Y todos se habían dispersado. Pero ahora ellos encuentran que este primer día de la semana, este es el día donde ellos pueden ver que ahora Jesús no está. ¿Dónde está? Y ahora Jesús, ¿dónde se lo han llevado? Como le dijeron acá. Pero el Señor no está. Y con asombro ven toda esa escena. ¿Dónde está el Salvador? ¿Dónde está nuestro Maestro? ¿Dónde está el Señor? La piedra está movida, los guardias ya no están. ¿Dónde está? Por eso nosotros recordamos este día, que este es el día que hizo Jehová. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos. Pero ¿qué sucedió ese primer día de la semana? La resurrección de Jesús. Entonces deseo que podamos ver acá en la Escritura, que lo veamos así. En primer lugar, cómo María anuncia la resurrección, porque hay un punto muy importante en los versículos 1 y 2. Pero en segundo lugar, cómo Pedro y Juan descienden al sepulcro, que son los versículos 3 al 10. Entonces ahí vamos a ver a María anunciando la resurrección. Y le agradó a Dios, hermanos, que en su infinita sabiduría escoger una mujer para que anunciase el hecho más glorioso de la historia, para que anunciase el hecho más glorioso que haya sucedido bajo el sol, o que hizo una distinción única sobre el sexo femenino o el sexo débil. ¿Por qué no fue un hombre que fue primero al sepulcro? ¿Por qué fue una mujer? Algunos dicen que porque la noticia tenía que correr rápido, por eso fue una mujer al sepulcro. No, eso no dice la palabra. Es lo que especulan algunos, que las mujeres van rápidamente contando lo que pasó. Pero lo que vemos acá claramente es que le plació a Dios que venga esa mujer, y una mujer específicamente que fue tocada y salvada por el Salvador, para que pueda ver con sus ojos, sea la primer testigo de ese hecho maravilloso. Y dice ahí en el versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y acá hay algo interesante. El amor de María. El amor de María, no solo el amor de María, también podemos ver su imaginación y su anuncio. Entonces, vamos a ver el corazón de María. Lo primero que salta a nuestra vista en el texto es el amor, que ese amor es diligente, no se atemoriza. Es un amor que la mueve a hacer cosas que aún son difíciles de hacer. Por ejemplo, fíjense que dice, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro. Relata la Escritura ese hecho específico porque no deja pasar nada de lo que esta mujer se arriesgó a hacer. Era muy de mañana, era todavía oscuro. Ustedes saben nuestras madrugadas en invierno cómo son. Oscuras, todavía uno mira al cielo y hay estrellas, todavía no está el resplandor del alba, y salen y decimos, wow, qué oscuro que está.
parece, o es de noche todavía. María se había animado a salir de su lugar de comodidad, de su casa, para ir al sepulcro. ¿Recuerdan ustedes cuando fue el tiempo, los primeros tiempos del año pasado de la pandemia? Todos asustados adentro, nadie quería salir. Y salíamos a la calle y mirábamos si pasaba un patrullero, si pasaba la guardia urbana con el barbijo tapados, y salíamos y esperando a ver qué nos iban a decir, qué estabas haciendo en la calle. Bueno, un temor, no sé si similar, pero el temor de esta mujer no le impidió ir a ver al Señor, porque acuérdense que al que iba a ir a ver era al que habían matado por ser un traidor, por ser un blasfemo, por ser un criminal, murió en la cruz. Y todos estaban mirando ahora a los que estaban cerca suyo. Pero ella no tuvo temor. Entonces lo que vemos acá es que el amor diligente no descansa y no se atemoriza. El amor diligente no se atemoriza. El amor no tiene temor, y aunque nosotros sabemos que la crucifixión fue un acto terrible y de peligro para los creyentes, sin embargo eso no la detuvo. Y nos muestra esta mujer que el amor que Dios deposita en el corazón de una persona que Él salva es diligente y no tiene temor. Es diligente y no tiene temor. En el caso de esta es más relevante porque es normal que la mujer sea más temerosa, ¿no es cierto? Es más cuidadosa, lo que le puedan hacer los hombres, y por lo tanto ella tenía que tener ese temor, pero ella no tuvo ese temor. No tuvo en cuenta la oscuridad, la soledad, los peligros por venir a la tumba, en especial con ese muerto controvertido. Pero ella, ¿qué quería hacer? Darle un homenaje último a ese maestro. Ella vino con la intención de ungir a ese maestro que estaba muerto en la tumba. Pero nosotros vemos acá, y si volvemos al texto, dice que María Magdalena fue de mañana. En otros evangelistas habla de que esta mujer, María Magdalena, es la primera mencionada entre las mujeres. Pero Juan solo menciona a ella. Solo menciona a ella. Y la razón es que ninguna se sintió tan obligada y fervientemente agradecida como esta María. Recordemos que ¿quién fue esta María? 7 demonios habían salido de ella, le fueron sacados por mandato de Cristo. Esto ustedes lo pueden ver en los evangelios paralelos, Marcos capítulo 16, versículo 9, el mismo relato, pero ahí cuenta lo que le sucedió a esta mujer. Y ahora ella es libre del poder del demonio y así hace todo lo que ella había sentido al haber experimentado esa libertad que Cristo le dio, esa libertad que Jesús le dio. La gratitud, cuando es sincera, produce un ferviente deseo de retribuir lo que se hizo. ¿No es cierto? Cuando hay alguien que hace algo por nosotros, estamos tan agradecidos que queremos hacer algo después por ellos. María Magdalena estaba así con Jesús. Ella estaba tan agradecida porque a partir del hecho de que ella es liberada, ella comienza a seguirlo junto con otras mujeres. Y ahora ella le quiere rendir homenaje. Me hace recordar también al pasaje de Gálatas capítulo 5, versículo 6, cuando la fe que obra por el amor, esa fe que hace la obra de ese amor que fue derramado en nosotros. Por lo tanto, podemos decir que lo que nos deja esta imagen es que la fe o la gratitud es un fruto obligado de la fe. La gratitud en la vida del cristiano es el fruto que da el cristiano por esa fe. Si fijamos nuestros ojos en el ambiente, vamos a notar que cada cosa tuvo su propio lugar. Fíjense que dice el lugar, ¿dónde es? No solo no tuvo miedo, no tuvo temor de salir caminando por la calle con todo lo que había juntado la noche anterior, después de que a Jesús lo habían enterrado, sino que lo que ella va es a un lugar donde pocas personas van, a un sepulcro. ¿A algunos de ustedes les gusta salir a pasear al cementerio? ¿Irían de noche al cementerio?
como algo atractivo, como algo que les anima a hacer. No, es un lugar donde no solamente el sepulcro es un lugar solitario, algo por lo cual sentimos aborrecimiento o tal vez la idea de muerte, la idea de olor a putrefacción. Pero ella fue al sepulcro. Noten que ahí dice el tiempo también, y lo vimos, de noche. Quizás puede ser que la luna ella la dejó ver algunas penumbras para poder caminar por ese sendero que la guiaba al sepulcro. No había luces, hermanos, de mercurio en ese entonces, ya sabemos. ¿El propósito cuál era? Visitar el cuerpo de Jesús, visitar el cuerpo del Maestro. Y sabemos que los discípulos habían abandonado a Jesús, todos habían corrido, vieron a José de Arimatea cuando lo sepultó, esa tumba era prestada, era de esta familia, y él la ofrece para que el cuerpo del Maestro sea depositado ahí. Y entonces se conocía el lugar. Pero ahora nosotros podemos ver que es acá donde se acentúa nuestra profunda culpa de infidelidad. Porque en el momento que Jesús está pasando todo esto es abandonado. Y en el momento que es sepultado no están todos los discípulos ahí. Como van sus mejores amigos a darle una despedida final al Maestro. Él estaba solo. Solamente conocían el lugar porque sabían que era la tumba de una familia reconocida. Pero noten el amor de Jesús. Él siempre los había amado. ¿Y cómo los amó Jesús? Juan capítulo 13, versículo 1. Jesús los amó hasta el fin. Jesús los amó hasta el fin. Pero aun cuando ya no seamos carne ni nuestras almas estén en este cuerpo, Él cuida aún de nuestro cuerpo. Y Él no solamente cuida de nosotros hasta el fin, que nos va a resucitar, aun cuando esté todo el polvo, Él nos va a resucitar en un nuevo cuerpo, en el día final. Entonces, recordemos que ellas, las mujeres, vinieron cuando José y Nicodemo bajaron del madero el cuerpo muerto de Jesús, lo lavaron, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. Esto lo dice Lucas capítulo 23, versículo 55. Y aún así volvieron a la tumba, sintieron también que algo le faltó hacer. Por eso esta mujer es movida a ir. No tuvieron el trabajo anterior, ni los peligros, ni la actitud de los gobernantes como excusas para no volver, sino que volvieron ahí al lugar. Y les pareció que en el sepulcro faltaba el toque del perfume, faltaba el toque de ese ungüento especial. Y entonces ahí, y esto hermanos, cuando esta mujer lleva ese perfume al Señor para ungirlo, esto es el toque del amor a nuestro Salvador. Este es el toque del amor o del corazón de alguien que ama. Otros habían servido a Jesús, pero ellas entendieron que había algo más por hacer. Lo limpiaron, lo lavaron, le dieron un sepulcro, pero estas mujeres dicen, todavía hay algo más que hacer para adorar a nuestro Salvador. Faltaba ese toque de perfume, ese toque que ellas sentían que tenían que hacer. Pero ahora noten la imaginación de María en el texto. Y acá nos dice, y si vamos al pasaje paralelo también, los asuntos que pasan por la mente de María respecto a cómo se manifestaría su amor por el cuerpo muerto de Jesús. Si vamos ahí a Marcos capítulo 16, noten qué interesante lo que Marcos nos relata ahí. Marcos capítulo 16, versículo 1. Marcos 16, 1 dice que pasando el día de reposo, o cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, y acá están las otras mujeres que iban, María la madre de Jacob y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? O sea, noten ustedes, compraron especias aromáticas, ellas se dedicaron a eso,
compraron esas especias, había pasado el día de reposo o el sábado de noche compraron las especias y el domingo a oscuras se levantaron y salieron para el sepulcro y llegaron cuando el sol ya había salido. Y habían sido testigos de cómo y dónde fue enterrado. Ellas sabían dónde estaba Jesús. Pero ellas sabían que la piedra había sido sellada. Había sido sellada por esa corte romana. Entonces concluyeron que no tenía fuerzas para remover la piedra. Entonces no es que estas mujeres se detuvieron a especular y decir, se mandaron un mensaje de texto, supongamos, ¿no? Vamos al sepulcro. No, están los guardias. Pero vamos igual, le decimos que no, pero ¿quién nos va a mover la piedra? La piedra está sellada. No hubo todo esto. Ellas compraron las especias y decidieron salir e ir. Pero mientras iban en el camino, imaginaban esto. ¿Quién nos va a mover la piedra? Esa piedra, hermano, fue removida entre 6 y 8 soldados romanos. Y no solo eso, se le cruzaba como unas cadenas de un lado para otro que eran selladas para que nadie pueda ingresar a la tumba. Entonces la pregunta está bien, ¿quién va a quitarnos la piedra? No podemos. Pero ellas fueron, sabían el lugar donde fue enterrado, pero no sabían quién les iba a remover la piedra. Pero no tuvieron, eso no impidió, quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro, no tuvieron temor de encontrarse tampoco con los soldados, tampoco se quedaron en su hogar pensando cómo resolver el obstáculo, sino que de camino pensaron en resolver la dificultad. Cuando un corazón ama a Cristo, no va a poder o no va a poner atención a ninguna cosa que le impida hacer el deseo de adorar a Jesús. Cuando un corazón ama a Jesús, no le impide nada que pueda llegarse a Él, a donde se tenga que llegar para adorar a Jesús. No hay impedimento. Todo temor se dispara, sale. Y solo está la certeza de que tengo este fin, adorar a Jesús. Por eso muchos mueren hoy por el nombre de Cristo. Aun cuando son amenazados, son perseguidos, ellos quieren amar y adorar a Jesús y verlo a Él y adorarle a Él. Estas mujeres tuvieron eso. ¿Qué debemos hacer? Entonces, pensamos, ¿no? Nuestros deberes. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, adorar a Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Señor se va a encargar de eso. Nosotros tenemos que pensar en el deber que tenemos como hijos de Dios, adorar a Cristo. ¿Cómo se hace? Dejémoslo en la mano de Jesús, dejémoslo en la mano de Dios. Salieron de sus casas entonces a cumplir ese deber. Pero ahora noten que vamos a ver la bendición de andar guiados bajo ese principio de fe. Ellas se movieron por fe. Fueron al lugar y sabían que la piedra iba a estar sellada. Pero dijeron, vamos y vamos a adorar a Jesús. No sé cómo, pero lo vamos a hacer. Y cuando llegaron, dice Marcos 16:4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y esto no deja especulación, todos los detalles. Ah, claro, la piedra se corrió sola porque era chiquita. No, era una piedra con una circunferencia mayor a 2 metros. Era muy grande esta piedra. Acuérdense que cuando los fariseos lo vieron a Pilato y le dijeron, estos impostores dicen que ese Jesús va a resucitar. Entonces permitínos sellar la piedra para que nadie entre. Nadie entra, o sea, nadie iba a poder entrar, ni siquiera para ungirlo, nadie. Por eso estaba sellada la piedra. Pero ahora, imaginen, la piedra, el sello, la guardia, era la tumba segura. Y al ver estos acontecimientos, uno concluye que todo lo que necesitamos es que Dios esté en uno, porque si es así,
nada ni nadie podrá dañarnos. Nada ni nadie podrá dañarnos. Ahora hay una pregunta acá. ¿Cuándo está Dios con uno? ¿Cuándo yo sé que Dios está conmigo? ¿Cuándo vos sabés que Dios está con vos? ¿En qué momento? ¿Todo el tiempo? ¿A veces? ¿Cuándo está? ¿Cuándo el Señor está con nosotros? Cuando estés sirviendo los intereses del Señor Jesús. Cuando tu andar en esta tierra sea tras los pasos de tu Cristo. Ahí el Señor está contigo. Cuando tu mente esté centrada en que todo lo que haces está para adorar al Maestro, está para adorar a Jesús, está para hacerlo para su gloria. Ahí el Señor está contigo. Ahí el Señor está con nosotros. Miren lo que ocurrió. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mateo capítulo 28, versículo 2 al 4. Eso es lo que ocurrió. Mientras estas mujeres pensaban cómo iban a remover la piedra y ya habían preparado las especias aromáticas para adorar a Jesús, Dios ya se había encargado de mandar un ángel para remover la piedra. Cuando ellas estaban dispuestas a adorar al Maestro, Dios ya estaba trabajando para que el sepulcro quede libre, para que entren a ungir al Maestro. Pero se iban a llevar una sorpresa. Así que en cuanto a las mujeres, Dios obró quitando los cuidados de sus mentes. No se preocupen, yo me voy a encargar de lo que ustedes se preocupan. No se preocupen por ese temor, ¿cómo lo van a hacer? Dios le dijo, yo me voy a encargar, yo voy a hacerlo de esa manera. Noten cómo la fe vence o disuelve la frustración mental. Porque cuando ellas estaban acercando al sepulcro, esperaban ver una piedra sellada. Y ahora vieron una piedra removida. El hueco para entrar a la tumba. Entonces, ya se fue su pensamiento. No se encontraron con una piedra sellada. Ya ese temor se fumó. Ese miedo se fue. Esa frustración mental se fue. Y de acá aprendemos que las dudas y la incredulidad en materia espiritual pueden ser como el peso de una gran roca. Mis dudas espirituales, mi fe, mi incredulidad, muchas veces pueden ser como una gran piedra difícil de remover. Por tanto, nuestra sabiduría y beneficio en confiar en Dios y su palabra y no dudar, de confiar en Dios en que Él está con nosotros, de que Él te va a ayudar, de que Él va a remover ese obstáculo. Nosotros recordamos las palabras del apóstol Pablo en Efesios 3:20, cuando dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso es confiar en Dios. Eso es creer en el Señor. Las mujeres se quedaron atónitas, perplejas, estupefactas. Le respondió el Señor más allá de lo que entendían y pidieron. No oraron, Señor, toca el corazón de los guardias, quebrántalos para que nos saquen los sellos de Pilato y para que nos corran la piedra. O llamen a otros muchachos, obra, Señor. No oraron nada de eso. Dijeron, ¿cómo va a ser esto posible? Porque era imposible mover esa piedra. No oraron, sino que ¿qué expresaron ellas con sus hechos? El deseo de ver a Jesús. El deseo de ver a Jesús. Pero para Dios fue como una oración y Él le respondió. Cuando tus deseos son conformes a la voluntad de Dios, o mis deseos son conformes a la voluntad de Dios, tus deseos serán considerados como si fueran oración ferviente para Dios. Noten que estas mujeres no oraron, tenían solo un deseo de adorar a Jesús. Pero este deseo fue para Dios como una oración. Y Él les respondió las dudas que ellas tenían. Mi deseo es como una oración ferviente cuando quiero adorar a Jesús. La tumba está abierta, entonces ahora Cristo ha resucitado y los guardias están confundidos.
cuán vanos son los planes de los hombres, ¿no? Todo parecía que ir bien, pero ahora frustra todos los planes del hombre, el Señor. Entonces, dice ahí, y como también nos recuerda Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No puede haber nadie contra nosotros. Entonces el terremoto espantó a los guardas y es interesante que el milagro no fue delante de las mujeres, sino antes de que llegasen. Antes de que llegasen. Les allanó el camino para que ningún intruso estuviese presente, aún para que el ángel esté sentado en la roca esperándolas, esperando que lleguen. Y ahí darle las buenas nuevas de que Jesús ya no estaba en la tumba, Él había resucitado. El anuncio de la resurrección, noten que agrega el texto ahí en Juan, capítulo 20, versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. O sea, no cabe duda que ella vino al sepulcro por amor a Cristo, pero sin embargo sus pensamientos fueron débiles, porque tan pronto vio la tumba, no pensó en resurrección. No pensó. Jesús resucitó. Todo lo que dijo de que Él se iba a levantar al tercer día se cumplió. No, todavía había duda. No estaba la resurrección todavía en su mente. Entonces van y corren a Pedro, corren a Juan para que le ayudaran a resolver esa turbación. ¿Quién se llevó a Jesús? No está en el sepulcro. ¿Quién se lo llevó? Porque ni siquiera se acercó al sepulcro o entró para ver. Lo vio un poco distante. Es como que con duda alguien que mira para ver de reojo, saber si hay alguien apoyado en el lugar donde tiene que estar. Y cuando vio que no se notaba a nadie, salió corriendo, diciendo, se llevaron a Jesús. Ni siquiera entró para ver si Jesús estaba tirado en el piso, estaba parado, nada. Entonces ahí había duda y va hacia Pedro y hacia Juan. Ni siquiera se acercaron a ver qué había pasado. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, dice. Para ella Jesús estaba muerto. Sus palabras parecen sugerir una difamación racional, porque era lo que las autoridades temían, de que se roben el cuerpo de Jesús. Era lo que todos decían y rumoreaban, se van a robar el cuerpo de Jesús. Y María dijo, se lo robaron al final. Entraron y se lo robaron. Y lo cual no es cierto y no era cierto. Se nota en su debilidad como creyente también, porque no esperó confirmar su presunción para afirmarlo. Pero en cuanto a Pedro, es cierto que había negado al Señor, cometió una falta. Él lo había negado, él estaba muy triste, lo había traicionado y cometió esa falta, pero no se alejó de sus hermanos. Noten que él, aún teniendo ese pesar en su corazón, no se fue lejos a otro lugar. Él estaba entre los hermanos, él estaba entre ellos, y ellos sabiendo que lo había negado, le podrían haber dicho, ¿qué haces acá? Vos negaste a Jesús. Pero él también le podría haber dicho, y ustedes salieron corriendo en la crucifixión. Todos lo habían negado. Pero Pedro fue más específico y más enfático, pero él sigue con el grupo, cayó, se levantó, esa es la idea. Cayó, se levanta y vuelve a estar con los suyos. Y eso es como obra un cristiano. Pero ella sabía a quién decirle para localizarle. Entonces, vimos el amor de María, su presunción y el anuncio de la resurrección. Ahora, por último, consideremos a Pedro y a Juan descendiendo al sepulcro. Acá hay dos asuntos, la investigación y también la reacción de fe. La investigación, noten versículo 3 al 7. Dice que salieron pues Pedro y el otro discípulo, iban hacia el sepulcro, los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí,
y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Ahora noten ahí, hermanos, que lo que está sucediendo acá es que acá se relata una investigación profunda de los hechos que ocurrieron en ese lugar. Hay una investigación de Pedro y Juan. Ellos fueron diligentes para levantarse e investigar sobre la información recibida. Tuvieron una buena reacción. Dice que enseguida salieron. La reacción fue salir corriendo hacia el lugar. Ni bien María le dijo, salieron corriendo hacia el lugar. Y parecía como una competencia, ¿no? Porque a ver quién llega primero. Porque lo relata acá el Evangelio, dice que primero llegó. Es como que hay una competencia, quién corre más rápido, quién llega primero para indagar sobre los intereses de Cristo. Y las noticias fueron dadas a los discípulos más honrados entre el maestro, a Pedro y a Juan. A Pedro y a Juan. No, acá no hay cosas tiradas al azar. Dios quiso que ellos tengan la primicia también. ¿Por qué? Porque el Señor iba a restaurar a Pedro y el Señor iba a confirmar a Juan. Nosotros vemos que en la iglesia los más activos también deben ser los más honrados. Por eso María va y le dice a estos dos hombres, entre todos los que estaban reunidos, van y le dicen a Pedro y a Juan. Porque en el ministerio de Jesús ellos fueron los más activos. Ellos fueron los que estuvieron más al lado de Jesús. Y entonces, no es de notar que lo que nos está diciendo acá es que cuando viene, dice que ella corrió y fue directamente a Pedro a avisarle. No es que lo tiró al azar a la multitud y Pedro dijo, yo voy. No, ella fue, dice, y se lo dijo a Pedro y a Juan. Porque el Señor también honra a los más activos. María les trajo una inquietud y fueron diligentes en dar satisfacción a su inquietud. Tuvieron un cuidado también por el alma de ella. Pero ellos salieron corriendo con gozo. A ver si era verdad esto que había sucedido. Tuvieron igual deseo, pero Juan llegó primero. Y bajándose, dice, a mirar, vio los lienzos, bueno, lo que leímos. No entró al sepulcro, pero Pedro sí entró. Pero noten que la ropa y el sudario están aparte uno de otro. Recordemos, hermanos, que Jesús fue clavado en la cruz sin ropa. Sin ropa fue clavado Jesús. Podríamos decir, en calzoncillos fue clavado Jesús. Y que luego José y Nicodemo lo envolvieron en lienzos y le pusieron un sudario. Pero ahora todo eso está en la tumba para indicarles que Jesús ha resucitado. Si Jesús se salió de la tumba, se salió desnudo, dejó las cosas ahí. Pero no es eso, Jesús le deja los lienzos y el sudario para decirle, yo ahora me levanté en gloria y ahora ya tengo una otra apariencia. Ya ahora he resucitado. Cuando Lázaro resucitó, ¿qué necesitó? Su ropa. Cuando Lázaro resucitó, ¿cómo salió? Todavía envuelto en lo que le habían puesto. Jesús, sin embargo, no salió de la misma manera. Dejó todo en ese lugar. Todo en ese lugar. Fue vestido con ropa de gloria el Señor Jesús. Él no era un fantasma, sino que Él era el Hijo de Dios resucitado ahora. La reacción de fe, noten ahí, hay una reacción de fe, de Juan. Dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron a los discípulos, a los suyos. Dice la versión, porque todavía, la de las Américas, porque todavía no habían entendido la Escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos se fueron de nuevo a sus casas. En otro lugar dice que en una ocasión Pedro vio un
portento del Señor, cuando lo vio al Señor manifestado en gloria en esa transfiguración también. Pero nosotros vemos acá que Juan vio, se maravilló, y también creyeron, pero terminaron los dos creyendo. Pero todavía ellos no habían entendido las Escrituras. Todavía había alguna duda flotando por ahí. Llama nuestra atención lo que escribió en el versículo 9. Porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos. Noten que no argumenta con la experiencia religiosa, o no dice que todavía no habían visto las heridas, ni que no habían metido sus manos en el costado y en sus manos para comprobar la resurrección, sino que no habían entendido las Escrituras. No habían entendido las Escrituras, y esa es la senda más segura e infalible de creer, no la experiencia de milagros. La gente no cree en Cristo por una experiencia milagrosa, porque vino acá y se sanó, porque vino acá y resucitó. La gente cree por las Escrituras. Su fe es despierta por medio de las Escrituras. Entonces vemos acá que no eran las señales de los clavos y de los agujeros, ni del costado traspasado. Era que el Señor les tenía que abrir el entendimiento para comprender las Escrituras. Las Escrituras. Vimos entonces María anunciando la resurrección, y esto en tres asuntos: el amor de María, su presunción y su anuncio. También consideramos cuando los discípulos descendieron al sepulcro, versículo 3 al 10, la investigación de Pedro y Juan y su reacción de fe para ir y avisar a los otros. ¿Cómo podemos juntar todo esto para aplicar esta enseñanza? En primer lugar, hermanos, cuídate de los obstáculos que te pueden separar de Cristo. Cuídate de los obstáculos que te pueden separar de Cristo. Los discípulos de Cristo y las mujeres estaban persuadidos de que Jesús los había abandonado, de que Jesús ya no estaba con ellos, que estaba muerto. Al final nos dejó. Al final, que creíamos en Él, nos dejó. Y había amargura, había decepción. No habían entendido que Jesús había resucitado. Pero finalmente se dan cuenta que triunfaron. ¿Qué obstáculos me estorban para estar con Jesús? Ser más diligentes. ¿Qué obstáculos te estorban a vos para estar con Jesús más diligentemente? ¿Qué es esa piedra gigante que está delante tuyo? ¿Qué es? ¿Pereza? ¿Ignorancia? ¿Incredulidad? Las mujeres fueron bendecidas porque fueron diligentes, aún en contra de sus supuestas evidencias. Por ignorancia conocían poco de Jesús y se llenaron de tristeza por su incredulidad. ¿Quién nos va a mover la piedra? Amados hermanos, aún tenemos que hacer nuestros deberes y dejar los resultados en manos del Señor. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer como cristianos, lo que nos dice la palabra de Dios. Los resultados los va a dar Él. No pensemos en cómo van a ser los resultados. Hagamos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Dios dice que tengo que orar, Dios dice que tengo que leer la Escritura, que tengo que conocerle cada día más a Él, que tengo que tener comunión con la iglesia del Señor, que tengo que venir a adorar al Señor. No miremos lo que nos impide eso, sino que pongamos nuestro deseo al Señor y decir: Señor, ahora, el próximo domingo voy a venir a tu casa a adorarte, a alabarte, a estar con mis hermanos. No sé lo que me va a pasar, pero tengo ese deseo. Tal vez estoy imposibilitado, tal vez, no sé, me siento tan mal, pero tengo el deseo de ir y estar. Y el Señor va a allanar el camino. Y el Señor allana el camino. ¿Estamos trabajando para el progreso del Evangelio también en este lugar? ¿Estás obrando de tal manera que estás ayudando a edificar el muro de la obra de fe en tu congregación? Y esto también nos deja esta enseñanza, porque no nos hace estar ociosos,
Las mujeres podrían haber dicho, no, la piedra no la corren, listo, quedémonos acá, total. Ya Jesús murió. Y si ellas no fueron porque Jesús había resucitado, ellas fueron porque Jesús estaba muerto y fueron a ungirlo. Iban a ver a un muerto. Pero aún así había un obstáculo. No cayeron en la ociosidad, sino que tuvieron la diligencia de levantarse e ir. Y entonces esto nos deja esta enseñanza también, no estar ociosos, por no buscando mis propios intereses, también buscar los intereses de mis hermanos. Porque la diligencia de ellas al llegar a ese lugar y al ver la tumba vacía, fue que ellas fueran corriendo y le avisen a los otros. Fue una bendición para los otros, la diligencia de ellas. Porque ahora ellas anunciaron, Jesús no está en la tumba. Y a partir de ahí empezó a ver todo el hecho de la resurrección. Trabajá para que el evangelio glorioso de Cristo sea enviado a través de todos, a todos los lugares de esta oscurecida ciudad y de esta nación. Trabajemos para eso. No veamos los obstáculos. No, en tal lado no me van a dar bolilla. Predicale a tu familia. No, se ríen todos. No. Levantate, orá y decir, Señor, esta semana le voy a ir a predicar a mi familia, aunque se burlen, me digan loco. No sé cómo vas a hacer. Es una piedra que está ahí y vos te vas a encargar. Encárgate, Señor. Yo me voy a disponer a hacerlo. Y cuando nos disponemos a hacerlo, el Señor va a recompensarnos. Va a recompensarnos. Confiemos en Él. Y lo otro que podemos ver, no nos contentemos con ver la diligencia espiritual de otros. A veces nos sorprendemos, ¿no es cierto? Y decimos, wow, mirá el hermanito fulanito de tal, cuánto ora, me contó, o cuánto lee la Escritura, lo que está estudiando, mirá qué bueno para la iglesia. Los hermanos, mirá, que presiden, qué bueno. Los que están enseñando, discipulando, qué bueno que hagan eso. Eso te tiene que mover a vos a hacer lo mismo. Es diligencia espiritual, es motivación que el Señor nos da. No nos contentemos con ver la diligencia espiritual de otros. Ha sido evidente para nosotros acá la diligencia de María, de las mujeres. Pero Pedro y Juan también salieron corriendo, con diligencia, para ver esa maravilla. Y vimos las virtudes en ellos, pero también vimos las debilidades, que son como un consuelo, que eran personas débiles y pecadores como es uno. Y eso nos deja una lección, hermanos. No somos perfectos, tenemos debilidades. Las mujeres fueron con temor y debilidad. Los hombres corrieron con incredulidad y llegaron al lugar y no entendían la resurrección. Pero estaba esa disposición. Y una de las cosas que quiero alentar también y exhortar, hermanos, a que no descansemos, que no descanse tu alma en esto, que no descanse tu alma solamente en contentarte con que solamente podés conocer algo de Jesús. Te aliento, solemnemente te recomiendo, cree en el Señor Jesucristo y servile con entusiasmo. Cree en el Señor Jesucristo y servile con entusiasmo, aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos de incertidumbre e incredulidad. Servile con entusiasmo, servile con gozo. Fíjate en qué lugar Cristo no está siendo exaltado y orá para llevar el evangelio a ese lugar. Servile con entusiasmo, que tu alma no descanse solamente en conocer a Jesús de simple vista. Confíale que un día Él te resucitará de entre los muertos y también te va a llevar a esa gloria eterna. Pero a su vez, al ver la tumba vacía y Jesús resucitado, es lo que a nosotros nos va a pasar. Hermanos, en la tumba, en nuestro lecho de muerte, va a estar nuestro cuerpo cansado, debilitado, pero ya no vamos a estar más ahí. Ya nos vamos a ver levantados y estamos disfrutando con Dios para siempre.
Porque de la misma manera que Jesús resucitó al tercer día, nosotros resucitamos con Él. No solamente nos dice el Señor, viviremos con Él, sino que ustedes van a resucitar conmigo. Así que ese es el aliento que tenemos los hijos de Dios. En este día de resurrección y en todo lo que hacemos para la gloria de Dios, que tenemos una esperanza mayor y tenemos una gloria mayor que vamos a disfrutar. Así que, hermanos, oremos al Señor, que nos abra el entendimiento y que podamos vivir para Él y glorificar al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque también en este momento de que vamos a compartir la Santa Cena, también nos guías y nos muestras la verdad de tu palabra, que un día resucitaste y que de la misma manera resucitaremos contigo. Señor, gracias por mostrarnos la diligencia de estas mujeres, pero a su vez la debilidad de ellas, que es nuestra debilidad también. Gracias por mostrarnos que te ocupas de nuestros problemas, de lo que nosotros pensamos, ya te pones en marcha para solucionar todo, Señor. Gracias también te doy por el ejemplo de la diligencia de hombres débiles como Pedro, Juan, que se habían alejado de ti en ese momento tan crucial. Pero a su vez, Señor, los restauras y les muestras la gloria de que tú resucitaste. Señor, gracias porque también vemos hombres débiles. Padre, en esta hora, al recordar ese vino y esa copa, que es tu sangre derramada en la cruz, y al recordar ese pan, que es tu cuerpo, que fue molido, partido en la cruz, recordamos, Señor, que moriste por nuestros pecados y que un día vas a venir a buscarnos para disfrutar contigo para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús.